Bueno, pues vamos a empezar entonces. La importancia del papel de la enfermera en los centros educativos, pues es uno de los primeros temas que vamos a tocar. Vamos a tocar esos dos temas. Empezaremos por este. ¿Y qué es lo que vamos a es hacer un breve repaso de algunos aspectos que a veces se olvidan, ¿no? Tanto si disponemos como de enfermera escolar o no, el coordinador COVID, eh, realmente lo que hay que hacer en un colegio es el plan de contingencia. Eso ya casi todos los colegios lo han hecho, pero es muy importante que ese plan de contingencia se comparta con las familias y con todo el personal que participa en esa medida, ¿vale? Donde se debe dejar muy claro los roles internos de cada parte. Muy importante, un plan de contingencia, el objetivo es minimizar el riesgo. Es imposible impedir un contagio en un colegio, no ha sido posible en centros hospitalarios, pues cómo va a ser posible en un colegio con niños que pequeños o adolescentes difíciles de controlar. Con lo cual, pero sí la idea consiste en por lo menos implementar todas aquellas medidas que nos permitan reducir el posible contagio, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los 4 vértices de trabajo? Más uno sería el proteger, separar, detectar y rastrear. Todo ello debe estar incluido en cómo lo vamos a hacer en ese plan de contingencia. Pero una parte muy importante del plan de contingencia es una continua información y educación tanto a las familias como a los alumnos como al propio personal. No olvidemos que las medidas al final se van a ir relajando a medida que pase el tiempo. Aquí en esta presentación que luego compartiremos hay un enlace a este ejemplo que pusimos del plan de contingencia, que lo teníamos también publicado en la web, por si alguien lo quiere, pues ahí está. Bien, ¿qué es lo que debe hacer un coordinador COVID? Bien, lo primero que queremos decir es que no debe haber un coordinador COVID, es un equipo coordinador COVID. ¿Por qué? Porque es muy importante separar los roles. Aquí hemos hecho hay un par de artículos en nuestro blog, ahí también dejamos unos enlaces de un poco el papel, pero principalmente todo empieza en las casas. Es decir, lo primero que hay que trabajar muy bien es que de nada sirve todas las medidas que tomemos en el colegio si luego en las casas no se hace también unas medidas de apoyo a todo lo que estamos haciendo. Muy importante dar visibilidad a lo que se ha hecho en el colegio y cómo estamos trabajando para mantenerlo. Entonces, el primer papel de ese coordinador, de ese equipo, es el triaje en las aulas. ¿Quién puede hacer ese triaje previo en las aulas? Evidentemente, todo el personal, los profesores, etcétera, etcétera. No tiene por qué ser una enfermera o una persona que se pasee por el colegio con un termómetro. Eso no es eficiente. O sea, al final necesitamos que todos sepamos hacer un primer triaje. ¿Qué es un primer triaje? Pues conocer cuáles son las sintomatologías. Eso al día de hoy creo que es raro que el que no sepa qué síntomas hay compatibles con COVID, pero también conociendo un poco los alumnos. O sea, un alumno asmático, pues lo más probable es que tenga también alguna tos, etcétera, etcétera. Entonces, no nos alarmemos. Si disponemos de personal sanitario en el centro, fenomenal, porque podemos sumar esa confirmación, ese triaje desde un punto de vista sanitario, ¿vale? Ese sería el papel, evidentemente, del sanitario en el colegio. El sanitario también se ocuparía de gestionar el aislamiento preventivo en tanto en cuanto tengan que venir los padres a buscar ese alumno, ¿vale? En el espacio COVID o, bueno, nosotros en el plan de contingencia también recomendamos tener incluso otro espacio previo a la sala COVID, ¿vale? Pero bueno, eso ahí en el documento que hemos como compartido, ahí también está eso. Luego, muy importante, quién se ocupa de dar la información y cómo a las familias y cuándo, ¿vale? No tiene por qué ser la enfermera, nuevamente, ni el coordinador COVID, quizás ese papel le puedas competir o puede ser más eficiente que se haga pues desde jefatura de estudios o dirección, ¿no? Del centro. La elaboración de los listados y los casos, la elaboración de los listados a veces está, en algún colegio estamos viendo que se le delega también al personal sanitario. No olvidemos que una enfermera o enfermero pueden ser muy buenos profesionales sanitarios, pero a lo mejor no son tan hábiles gestionando una base de datos, un Excel, etcétera, etcétera. Con lo cual, el colegio y el centro son los que mejor conocen qué alumnos están en qué aula, cuáles se han movido, qué alumnos están en qué extraescolares, esas extraescolares quiénes están, dónde se realizan, con lo cual la realización de los listados con la ayuda del personal sanitario se deben de generar con la ayuda de administración, secretaría, una persona que se maneje bien con toda esa información, ¿vale? Porque si no, tenemos a una persona con perfil sanitario perdiendo muchísimas horas en hacer gestiones que de otra forma sería más eficiente hacerlas por una persona más entendida en temas de listado, ¿vale? Bien, esos listados una vez que se tengan, evidentemente hay que hacer ese seguimiento en los casos positivos, ¿vale? Y la comunicación obligatoria, eso ya creo que a día de hoy ya casi todos los colegios tenéis los protocolos oficiales y cómo se debe hacer.
pero luego también es muy importante que ese seguimiento, ayuda para el rastreo, también se pueda hacer si hay enfermería en el colegio o si no, la persona, el coordinador COVID, alguien que se ocupe de dar ese seguimiento, ¿vale? Bien. Lo que no se debe descuidar, y es lo que poníamos como el quinto vértice, es la educación para la salud. Es muy, muy, muy normal que nos olvidemos de recordar las cosas. Esto nos pasa a todos, que el primer día pues todos nos colocamos bien la mascarilla, pero nos tocamos la cara 1500 veces al día. Con lo cual es muy difícil que los niños no lo hagan si lo hacemos todos nosotros, ¿vale? Si no, pues eso, poneros una cámara y grabaros y ya veréis como en menos de media hora os tocáis la cara muchísimas más veces de las que os imagináis, ¿vale? Entonces, evidentemente hay que educar a los alumnos sobre lo que es transmisión cruzada, cómo se contagia, etcétera, etcétera. Esto, a día de hoy, insisto, es difícil que nadie sepa ya esto, pero aún nos sorprende que mucha gente pues no entienda que, bueno, de hecho, hemos publicado hoy una cosa, un blog que ahora os comento, que no entiende cómo se transmite el virus y por qué a veces tengo que ponerme la mascarilla, a veces no, el lavado de manos para qué es, por qué, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, nosotros aquí recordamos que tiene que haber un calendario semanal, mensual, de recordar todas estas cosas muy proactivamente, donde se involucre nuevamente a todos, a los alumnos, a las familias. Nosotros generamos muchos vídeos, eso que se comparta también en redes sociales con las propias familias. O sea, hay que ser pesado, hay que ser muy pesado porque es que es la única forma, porque somos como niños pequeños todos, nos olvidamos, es un rollo estar poniéndose la mascarilla, lavándose las manos, al final nos vamos relajando, entonces es importante que tengamos a alguien policía. Es incluso una buena idea involucrar a los propios chavales en el colegio a que ellos sean como los policías nuestros, ¿vale? Que ellos incluso nos estén recordando estas medidas a nosotros. Eso crea también Es, como decía, muy importante concienciar a las familias de todo esto. Nosotros también generamos muchísimo contenido de cara a las familias, de concienciarles, ¿vale? Sobre temas de apuntes de salud, pues como es el coronavirus, el tema de los móviles, por ejemplo, que pensamos que el móvil está siempre limpito y es uno de los mayores focos de infección.